El piloto Miguel Fitzgerald tenía desde hacía tiempo la idea de volar hacia las Islas Malvinas. Ningún argentino lo había logrado hasta ese momento. Algunos lo habían intentado, pero todos habían fracasado. En septiembre de 1964, Naciones Unidas se preparaba para una sesión especial sobre descolonización de territorios en América Latina. Y el día 8 era la fecha fijada para tratar la situación de las Malvinas. Esa fecha coincidía además con el cumpleaños número 38 de Fitzgerald, por lo cual él decidió que ese sería el día en que aterrizaría en las islas para dejar un mensaje sobre la soberanía argentina. Despegó desde Montegrande el día 6 de septiembre. Se dirigió hacia Olavarría, de ahí a Trelew, donde se reabasteció de combustible, y luego a Puerto Madryn, donde durmió. Siguió por Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, donde el motor empezó a tener problemas. Finalmente aterrizó en Pico Truncado para tratar de solucionarlos. Una vez resuelto ese inconveniente, siguió camino hasta Río Gallegos. Desde ahí lo esperaban 787 kilómetros atravesando las gélidas aguas de un mar revuelto. Al tanque de combustible original del avión le agregó 2 de repuesto y en su cuerpo llevaba atado un bote inflable, aunque sabía que en caso de acuatizar, las posibilidades de sobrevivir eran ínfimas. Al llegar a las islas, las nubes impedían el aterrizaje. Fitzgerald entregó una proclama dirigida a las autoridades de la isla. Yo, Miguel Fitzgerald, ciudadano argentino, único, necesario y con suficiente título que exhibo en cumplimiento de una misión que está en el ánimo y la decisión de 22 millones de argentinos, llego a territorio malvínico para comunicarle la irrevocable determinación de quienes, como yo, se han dispuesto a poner término a la tercera invasión inglesa a territorio argentino. Al regresar, Fitzgerald fue sancionado por la Fuerza Aérea. En Buenos Aires, sin embargo, fue recibido como un héroe, y ante el clamor popular, el presidente argentino Arturo Illia dejó sin efecto esa sanción. Miguel Fitzgerald siempre será recordado como el primer argentino en volar a las Islas Malvinas para reivindicar de manera pacífica los derechos argentinos sobre estas tierras. El 8 de septiembre de 1966, Dardo Cabo, un activo militante peronista, junto con la periodista María Cristina Berrier y otros 16 jóvenes, en su mayoría miembros del movimiento Nueva Argentina, tomaron un avión de aerolíneas que se dirigía a Ushuaia y lo desviaron hacia las Islas Malvinas para provocar un acto de reafirmación soberana, al que denominaron Operativo Cóndor. La fecha elegida fue el día de la llegada de Felipe de Edimburgo, príncipe consorte de Inglaterra, que sería recibido con honores por el gobierno de facto de Onganía. Liderados por Cabo, los jóvenes se habían sumado al vuelo como simples pasajeros, pero en sus bolsos llevaban armas que, aunque estaban descargadas, obligaron a los pilotos a cambiar de rumbo. Uno de ellos actuaba en conjunto con los Cóndores, habiendo entrenado previamente aterrizajes forzados en la provincia de Chaco. Entre los 43 pasajeros, por una simple casualidad, viajaba el almirante Guzmán, gobernador en ejercicio de Tierra del Fuego, que ostentaba el cargo de gobernador de las Islas Malvinas. En esa época, las islas no contaban con un aeropuerto,
por lo que el piloto realizó un riesgoso aterrizaje en una rudimentaria pista de carreras cuatreras cerca de Puerto Stanley, al que los cóndores rebautizaron como Puerto Rivero, en honor al gaucho que resistió la ocupación británica en 1833. Luego desplegaron 7 banderas argentinas y emitieron un comunicado. El operativo Cóndor pone sus pies en las Islas Malvinas para plantar el pabellón nacional en territorio argentino, comprometiéndose a defender la enseña azul y blanca hasta sus últimas consecuencias. El gobierno de Onganía condenó duramente el operativo Cóndor y señaló a los jóvenes como facciosos, pero al mismo tiempo, gran parte del pueblo lo consideró un acto de heroico patriotismo. Luego de 36 horas de ocupación simbólica, los jóvenes fueron apresados. El sacerdote católico que vivía en las islas, Rodolfo Roel, actuó como mediador y consiguió que los cóndores quedaran alojados en la iglesia Santa María. Luego fueron trasladados a Tierra del Fuego, donde fueron acusados de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de guerra. 15 cóndores cumplieron una condena de 9 meses. Dardo Cabo y otros 2 compañeros, 3 años, debido a sus antecedentes político-policiales como militantes de la resistencia peronista. Dardo Cabo y María Berrier se casaron en prisión. Cabo nunca abandonaría la militancia política. Unos años después, en 1977, sería asesinado por la dictadura militar. Era un anhelo o una inquietud de todos los jóvenes que militamos en las diferentes agrupaciones del peronismo en aquellos entonces. En esos años se luchaba por el regreso del general Perón a la patria, exiliado en España. Y bueno, y nosotros, por supuesto, el sentido de patria era la cosa más fuerte que teníamos como militante. Y siempre rondó en la juventud argentina en general, y la juventud que militaba políticamente, el tema Malvinas. Era un tema excluyente, está como hoy enraizado así y afincado en el sentimiento de la gente del sur, de Tierra del Fuego, que está muy comprometida en el tema Malvinas. Entonces nosotros siempre pensamos llegar a Malvinas de alguna forma, y era difícil conseguir, digamos, lo marítimo, porque había que comprometer a gente extraña para llegar. Entonces decidimos secuestrar un avión, llevarlo a las Malvinas y tratar de copar la gobernación, la jefatura de policía, la oficina policial y de los marines. ¿Cuánto tiempo les llevó prepararlo a esto? Y aproximadamente casi un año, porque hubo que hacer inteligencia sobre los posibles lugares de aterrizaje, hacía que operar sobre la autonomía del avión, del DC-4, que hacía la ruta a Río Gallegos, saber la cantidad de nafta que podía insumir la llegada a Malvinas y que quedara, digamos, combustible para un posible regreso, si hubiera imposibilidad de aterrizar. Así que todo eso llevó, y después la preparación y seleccionar a gente que con algún tipo de experiencia en la lucha armada, en la resistencia peronista, precisamente. Entonces, todo esto llevó aproximadamente un año. Y bueno, y cambiamos la fecha, la íbamos a hacer el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, y la pasamos al 28 de septiembre porque en ese momento llegaba el príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la reina de Inglaterra, de Gran Bretaña, y venía a jugar un partido de polo con el general Onganía.
Entonces anticipamos para esa fecha la ida a Malvinas. ¿De dónde salen antes de llegar a Malvinas? ¿Dónde secuestran el avión? ¿Cómo es el momento de decirle al piloto que tiene que cambiar el rumbo o lo toman ustedes al avión? ¿Cómo es? Sí, el tema es así, el vuelo era un vuelo comercial, el AR-648 salía de las 0:30 del 28 de septiembre de Aeroparque, con destino final en Río Gallegos, a las 6 de la mañana cercano a Puerto San Julián. Eduardo Cabo, el jefe de la operación, y el subjefe Giovenco entran a la cabina del avión a punta de pistola, les imponen la situación, los apuntan, los amenazan y le dicen vamos a Malvinas, hay que desviar, acá está la carta ¿cómo se llama?, para llegar a Malvinas, sobre San Julián, punto 1.5, se desvía el avión, ingresa en el mar y bueno, y atrás, en la parte de atrás, otros dos compañeros toman al comisario de a bordo, lo encierran en el baño y bueno, y como viajaba el gobernador en ese momento de Tierra del Fuego, el contraalmirante José María Guzmán, lo imponemos que vamos a Malvinas y que ejercite su mando porque las islas corresponden a su jurisdicción. No lo quiere hacer, bueno, entendemos que se perdió la oportunidad de quedar en la historia como el primer gobernador que hubiera hecho ese tipo en este siglo. No lo hizo, entonces, bueno, se quiso resistir, bueno, fue reducido también él y su custodia, y bueno, y fuimos para Malvinas. ¿Y el resto del pasaje o no había más gente? Sí, había 20 y pico de pasajeros que no tenían nada que ver. Pero a ellos no se le dijo nada. Cuando empezaron a desconocer el trayecto, la tripulación les dijo que por problemas en Río Gallegos volvíamos a Comodoro. Y bueno, y la gente siguió durmiendo, como siempre, tranquila, no hubo ningún momento pánico, ni nada, ni se enteraron que íbamos a Malvinas. ¿Y en la isla cómo fueron recibidos? ¿Cómo fue el aterrizaje? ¿Qué hicieron? El aterrizaje hubo que dar varias vueltas buscando el mejor lugar porque se le dio una opción al piloto de elegir uno de los 3 lugares que habíamos marcado y él optó por el que es una cancha de carreras cuadreras de caballo, que está el piso consolidado, bastante más consolidado, porque la turba malvirena es blanda, y bueno, y optó ahí, dio 3 vueltas, la midió bien la cosa y fue un aterrizaje perfecto sobre la turba. De un avión de DC-4, Douglas DC-4, que pesa 35.000 kilos. Bueno, ¿y ahí en Malvinas qué hicieron? Bueno, bajamos sistema Tarzán, ¿no?, con una soga, por supuesto armados, y ya se venía la gente desde el pueblo porque no había pasado nunca un avión por ahí, digamos, había un hidroavión que iba a Montevideo y demás, pero un avión de esa característica nunca, entonces todo el mundo mirando para arriba a ver qué pasaba. Y cuando vieron que iba a aterrizar se vino todo el mundo, todo el pueblo para ahí. Entonces nosotros empezamos a capturar a los que veíamos vestidos de militares, o sea, un par de marines, el jefe de policía y otro policía. Tuvimos 6 rehenes ahí, seleccionamos, no podíamos meter a todo el mundo arriba detenido, ¿no? Había que bajar una escalerilla, había que subirlo, bueno. Tuvimos eso y empezamos a tomar las posiciones así dentro del campo, armados, y entonces ya la gente cuando nos vio armados empezó a retirarse. Y bueno, y a retirarse y a los pocos minutos, a los 15 minutos, venían ya con los jeeps, habían movilizado otros marines que había por ahí, y ya venían con las armas también ellos. Entonces se quedaron en las estribaciones de las sierras cercanas a Puerto Argentino, el actual Puerto Argentino, y bueno, y ahí nos hicieron un cerco. Nosotros mantuvimos un radio de 700, 800 metros así, con las banderas desplegadas en varios lugares, y bueno, y nos fueron rodeando de a poco y no pudimos salir de ese encierro. Por la noche nos mandaron una comunicación que no podíamos abandonar, alejarnos del avión porque iban a tirar. Bueno, y así se fue pasando. Cuando se hizo la noche, cuando estaba haciendo la noche, aterrizamos a la mañana, del 28 de septiembre. Cuando estaba anocheciendo, nos formamos, sacamos las banderas, cantamos el himno nacional, y esa fue, bueno, después de 133 años, la primera vez que se entonó el himno nacional allí en las Malvinas. ¿Y después de que subieron al avión y regresaron? No se podía regresar. Nosotros nos quedamos, tuvimos casi 36 horas tuvimos.
en la misma posición, no había comida, no había agua, no había nada, porque el avión no tenía nada. Y entonces entró un negociador que era un sacerdote católico de las islas, un holandés, que, bueno, como tenía conocimiento de lo que transmitían las radios del pueblo ahí y otras radios que se escuchaban del continente, decía: muchachos, ustedes han cumplido su misión, han llegado hasta acá, han hecho que el tema Malvinas esté en toda la prensa del mundo, han secuestrado un avión, cosa que no se hizo, un avión comercial que no se había hecho nunca, habían secuestrado otro tipo de avión, unas avionetas y demás. Así que han logrado un impacto mundial, así que ya están rodeados. Y entonces nos ofreció el asilo a la Iglesia Católica, la que él representaba. Después nos pidió que liberáramos a los rehenes, dio misa ahí arriba del avión, y bueno, entonces hablamos con el comandante del avión, y bueno, al otro día, cerca del mediodía, le entregamos las armas al comandante del avión, y nos fuimos con el cura a la Iglesia Católica y nos metimos ahí. Por supuesto, siempre rodeados de kelpers, son ingleses, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron en la iglesia? Y estuvimos 2 días porque nos tenían que venir a buscar, arregló el gobierno británico y el argentino, que nos mandaran para Argentina, que los tipos no iban a llevarnos presos a Inglaterra, nos dejaron ahí eso nos servía a nosotros, ¿no? Pero bueno, no lo hicieron porque son hábiles en eso. Bueno, nos repatriaron, nos mandaron un barco de la Marina de Guerra, el Juzgado Federal de Ushuaia, más la Policía Territorial, y bueno, y nos llevaron detenidos a Ushuaia. Y bueno, allí fuimos procesados, bueno, en el barco por supuesto, detenidos incomunicados, nos comunicaron que estábamos detenidos incomunicados y nos pusieron dentro del barco, nos desembarcaron el día 2 o 3 de octubre, allí en Ushuaia. Bueno, fuimos detenidos y bueno, encerrados y procesados. Ese es el término. Bueno, los interrogatorios, las cuestiones. Lo único que dijimos, fuimos a las Malvinas a reivindicar la soberanía nacional y nada más. ¿Cuánto tiempo pasan detenidos? ¿Los condenan? ¿Cuál es la situación? Sí. Terminamos condenados por el delito de tenencia de arma de guerra y privación ilegal de la libertad. 2 años de prisión. Como llevamos cumplido 9 meses, nos escarcelaron a la mayoría, a los 15, y quedaron los jefes condenados a 3 años y medio, quedaron detenidos Dardo Cao, Alejandro Llovenco y Juan Carlos Rodríguez. El primer viaje a Malvinas, el 28 de septiembre de 1966, fue toda una epopeya. Con el operativo Cóndor, 18 hombres peronistas desviaron un avión de aerolíneas en pleno vuelo. Aterrizaron en Malvinas e hicieron flamear la bandera argentina. García fue el único periodista que estaba ahí, y Crónica también. Y casi 2 años después, el 27 de noviembre de 1968, volvió.
Otro gran golpe de inteligencia de García hacía tener un avión propio, porque había lugares a los que no se podía llegar rápido si no era un avión. Por supuesto, ¿quién era el piloto? El mejor piloto que yo he conocido en mis casi 2000 horas de vuelo por todo el mundo, Miguelito Fitzgerald. Fitzgerald llegó primero en un avión a Malvinas. Yo viajé con ellos hasta Río Gallegos. Íbamos con tanques de nafta adicionales, porque no podíamos hacer escala, y uno de los tanques empezó a drenar nafta. Y Miguel dijo, por favor, no les digo que no fumen, ni tosan.